Muy buenas a todos, os traigo este segundo vídeo de mi serie de tutoriales de CryEngine 3 en el que os voy a hablar de un tema bastante sencillito e intuitivo como es la creación de terrenos y en el que, bueno, podéis encontrar un millón de tutoriales por todo internet, tanto en español como en inglés, que son todos muy buenos, pero hombre, tenía que subir este vídeo porque si no mi tutorial estaría incompleto y además porque os voy a intentarlo explicar todo lo más detalladamente posible y explicar ciertos conceptos para la gente que no sepa o que se esté iniciando para que, bueno, pues que aprenda lo máximo posible. En mi anterior vídeo, el primero, ya os enseñé algunos aspectos básicos de la interfaz y otras cosas. Me dejé algunos atrás también, algunos fueron queriendo, otros sin querer. Así que la mayor parte los vamos a utilizar, voy a dar por entendidas algunas cosas. Y vamos a empezar, vamos a darle un nuevo nivel y vamos a llamarlo tutorial, por ejemplo, ¿no? Aquí tenéis dos casillas, veis que Use Terrain, pues si la desmarcamos, nuestro escenario no tendría terreno, simplemente sería un océano gigante. Un océano gigante delimitado en realidad estaría delimitado por el tamaño del universo máximo, porque si nos fuéramos a menos X o menos Y o menos Z incluso, podríamos irnos, no, si colocáramos por ejemplo un objeto lo atravesaríamos y tal. No sé si estáis entendiendo lo que estoy diciendo, si no podéis poner un comentario y os lo explico. El caso es que para tener, por ejemplo, una isla o un valle, un lo que sea, que tenga terreno, marcamos esta casilla. Generate Terrain Texture, pues es para que genere podemos marcarlo o desmarcarlo porque en un primer momento ni siquiera tenemos por qué tener la textura del terreno, podemos hacerla luego. Pero bueno, vamos a dejarlo así. Y aquí veis que pone Height Map Resolution. Un height map o mapa de alturas es una imagen cuadrada. Fijaos que todas son cuadradas y que además son potencias de 2. Es una imagen en escala de grises en la que cualquier motor gráfico interpreta esa escala de grises, los tonos de grises entre distintos niveles de altura del mundo. El negro puro sería lo más profundo, lo más bajo que hay en ese mundo, y el blanco puro sería el terreno más alto que hay en ese mundo. Es decir, si hacemos una imagen de 1024 por 1024 píxeles en Photoshop o en Paint, en lo que queráis incluso, o en GIMP, en lo que sea, vamos pintando en escala de grises, cada tono de gris pues será una altura distinta. Y así esa es una manera de hacer los escenarios, que ya explicaré cómo hacer los escenarios a base de mapas de altura. Intentaré explicarlo en otro tutorial, mmm, siguiendo básicamente lo que aprendí y lo que mucha gente ha aprendido de un usuario llamado Wenda, creo que ciento algo, un número, Wenda y un número, que ya os pondré un enlace por aquí, que hizo un tutorial de unas 2 horas que era tremendo y que enseñaba a hacer un escenario con un plano en Matchbox, sacar el mapa de altura y pasarlo por World Machine, que es otra aplicación que es muy útil para hacer terrenos muy realistas y en fin, ya os iréis enterando. Vamos a crearlo con 1 metro por píxel, 1 metro por unidad, así el escenario, el mundo será de 1024 por 1024 metros, ¿vale? Le damos a OK y ya empezará a generar nuestro mundo. Esto es lo de Generate Surface Texture, que no hay por qué hacerlo ahora, podemos hacerlo luego, pero vamos a hacerlo, venga, para que genere el mapa, el texture.pack del nivel que os dije. Creo que era texture.pack, no estoy seguro si era level texture o algo así. En fin, que esto conviene hacerlo a la mayor calidad solo cuando estemos a punto de terminar. Cuando hayamos terminado nuestro mapa lo podemos hacer a la mayor dimensión de la textura, pero vamos a ponerlo a 2048 o a 4096, venga. Alta calidad, y esto de Calculate Terrain Sky Accessibility es para que ahora mismo no tendría ninguna utilidad, eso solamente tendría utilidad hacerlo luego, porque es
el cálculo que hace de la luz que llega, por ejemplo, al corazón de un bosque. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, un bosque muy frondoso llega menos luz al interior del bosque, donde hay muchas plantas, las copas de los árboles son muy frondosas, que al borde del bosque, donde hay menos árboles y donde la luz entra sin problema. Entonces, esto lo que hace es aplicar, hace un cálculo de eso, de la luz que llega al centro del bosque, utilizando una cosa que se llama oclusión espacial ambiental, o SSAO, que seguramente la habréis visto en muchos juegos, que lo que hace es oscurecer esas cosas, los lugares donde llega menos la luz, porque hay algo que hace que es una oclusión. En fin, no sé si lo estaréis entendiendo. Nuevamente os digo que si no entendéis algo, me podéis preguntar lo que queráis y yo intentaré responder a la mayor brevedad. Así que nada, este es nuestro mundo de juego. Veis que es un océano, es literalmente infinito, aunque la zona jugable es de 1024 por 1024 metros, que ya os lo dije, ¿veis? Eso que se ve ahí, esa cruz, es el suelo de nuestro mundo, que está bajo el agua, ¿vale? Está a la altura 1. Más por debajo de esto está a la altura 0 y menos la altura negativa, donde no puede haber suelo. Por arriba tenemos hasta 1024 niveles de altura por defecto. O sea que si hacemos una montaña, puede ser como muy alta de 1024 metros. Podríamos cambiarlo y hacer que fuera más alta, pero luego explicaré cómo. Veis que el terreno continúa y aquí termina. Este es el límite del escenario. Podemos aparecer aquí si queremos, pero lo vamos a atravesar todo y vamos a caer hasta el infinito. Eso sí, océanos ya estáis viendo que hay hasta el infinito. Así que nada, aquí en la pestaña de terreno tenemos varias herramientas que son las que vamos a utilizar. Editar terreno, que es este cuadrado de aquí. Ahora, este cuadrado es el escenario. Lo gris también es océano, pero este cuadrado es el suelo que habéis visto. Entonces estamos ahora mismo seguramente en uno de los bordes. Y aquí podemos crear a grandes rasgos el terreno con pinceles, como si fuera un cuadro. Voy a crear, por ejemplo, bueno, lo voy a dejar por el momento, voy a volver luego porque os voy a enseñar las otras herramientas. Aquí está Texture, que sirve para controlar las texturas de terreno, solamente las de terreno, que vamos a aplicar luego con otro pincel, ¿vale? Ahora volveré aquí. Y luego tenemos Lightning, que sirve para controlar la dirección del sol. ¿Veis? Con esto controlamos su inclinación, o sea, la latitud en la que estamos. Aunque esto es básicamente hacerlo a ojo. Evidentemente no vamos a decir, pues mi mapa es en África, entonces el sol tiene que estar aquí, muy arriba. No, hombre, lo hacemos dirigiéndolo a ojo. ¿Veis? Y así lo rotamos. Esto sería el cuadro del escenario. Y aquí movemos el sol. Podemos moverlo también según a qué hora. Podemos controlar a qué hora, dónde va a estar el sol. ¿Dónde está? Ahí. A las 5:30 de la tarde ya está cayendo. 6, ya es de noche. ¿Vale? Y también controlamos el tiempo que dura el amanecer y su duración, y el tiempo que dura el ocaso y su duración. ¿Vale? Con estas cosas que ahora mismo no voy a tocar, pero vosotros toquetead lo que queráis cuando estéis ahí con vuestro CryEngine. Total. A continuación tenemos Time of Day, que es junto con aquí en la paleta de terreno, Environment. Entre Time of Day y Environment vamos a controlar un montón de detalles sobre la iluminación, el cielo, las nubes, las sombras, un filtro fotográfico, el viento, el color del océano, el color de la niebla. Vamos a controlar un montón de cosas y es tan extenso que le voy a dedicar su propio tutorial, su propio vídeo tanto a Time. O sea, voy a hacer un vídeo de Time of Day y Environment que espero poder hacer pronto. Espero que sea el siguiente. Ahora voy a hacer una cosa. Voy a levantar un trozo de terreno. Luego explicaré cómo lo he hecho. ¿Vale?
Vamos a ir aquí. Vale, ahora vamos a buscarlo. Ahí está. Este trozo de terreno es como una pequeña montaña en medio del océano, que por debajo hay suelo también, ¿veis? Esto está también. Entonces, os recordaréis del último vídeo que os enseñé que esto era la herramienta de selección, esta es la de movimiento, la de rotar, la de escalar y esta es la de seleccionar áreas de terreno. Entonces vamos a seleccionar, ¿veis cómo se mueve según el terreno? Pues hacemos un cuadro, seleccionamos todo esto y ahora que ya lo tenemos seleccionado, en terreno podemos elegir exportar bloque de terreno, con lo cual lo guardaríamos en forma de archivo TRB, que es su extensión propia. Lo podemos guardar para luego importarlo en otro escenario o en el mismo, o lo que queráis. Lo podemos guardar y importar como queráis, ¿vale? Pero sin duda yo creo que lo más interesante es esto: guardar bloque de terreno como geometría. ¿Por qué? Porque le damos aquí y lo guardamos como un archivo OBJ que luego vamos a poder abrir en Maya, en 3ds Max o lo que es más interesante en Madbox y ZBrush. ¿Y por qué es interesante? Pues porque con Madbox y ZBrush vamos a poder editar el terreno como si fuera, bueno, como lo que es realmente, una malla poligonal, y lo podemos editar con con pinceles para añadirle detalles a sus subdivisiones de polígonos. Es decir, podemos añadir grietas muy pequeñitas, de todo, podemos añadir muchas cosas de forma cómoda que aquí con estas herramientas no podemos hacer. Pero bueno, yo hoy solamente os voy a enseñar, eso ya lo enseñaré en otro momento. Hoy voy a deciros cómo utilizar las herramientas propias del motor para hacer el escenario. Vámonos a Edit Terrain y aquí en File podemos importar un mapa de altura o exportar un mapa de altura. Exportar es el que hay aquí. Evidentemente el océano no forma parte del mapa de altura, simplemente es para que tú veas los límites del mapa. Podemos desactivarlo en opciones, enseñar agua. Esto es realmente el mapa de altura. Esto es un mapa de altura, todo negro. ¿Por qué? Pues porque está lo más hundido que puede llegar a estar el terreno. Si por ejemplo le damos a Rise Lower aquí a la derecha, o incluso aquí en modificar terreno en el Roll Up Bar, Rise Lower sirve para aumentar o hacer que el terreno se hunda, ¿vale? Ahora mismo no podríamos hacer que se hundiera más, veis que está todo negro, está todo a la altura límite. Le damos a la altura, por ejemplo, 2. Esto quiere decir que la altura va a ir aumentando de 2 en 2. Aquí en Outside Radius y Inside Radius vamos a cambiar el tamaño del pincel. Vamos a ponerlo, por ejemplo, a 60. ¿Veis? Hay dos círculos, el exterior y el interior. En el interior se aplica con más fuerza la altura que le hemos puesto, y en el exterior va progresivamente hacia afuera, aplicándose con menos fuerza. Luego está la dureza, que es la fuerza que tiene el pincel. En Rise Lower, la dureza y la altura que le pongamos tienen una relación, porque podemos poner que vaya sumando la altura de 2 en 2 con muy poca dureza, lo cual va haciendo que el escenario aumente, ¿veis? Poquito a poco, va poco a poco. O podemos decirle que aumente la altura de 2 en 2 con una dureza muy alta, lo cual hará que ocurra esto. Sube mucho más rápido. ¿Veis? Yo recomiendo que con Rise Lower pongáis una dureza baja y una altura baja para que así podáis controlar con mayor precisión cómo se va moviendo el terreno. Y además también os aconsejo que utilicéis un círculo interior sensiblemente más pequeño que el exterior, porque así se va aplicando todo de forma mucho más gradual y más suave todo. ¿Veis cómo se está moviendo el terreno? Si yo, por ejemplo, pusiera los dos círculos de la misma altura y la dureza a tope, incluso aunque la altura estuviera en 2 y no en 50, que eso ya sería bestial, pues le doy a 2 y veis cómo aparece súper feo. Entonces vamos a ponerle esto bien bajito, a 19 por ejemplo. Y la dureza en 0,2. Si queréis hacer que el terreno vaya hacia abajo, voy a mover esto para que veáis mejor. Si queréis hacer que el terreno vaya hacia abajo, en vez de 2 ponéis -2
¿vale? Y el terreno va cayendo hacia abajo. Ahí está en menos 50. Con menos 50 va muy rápido. En cero evidentemente no hará nada, ¿vale? Bueno, pues ahora que ya sabéis cómo funciona Rise Lower, estáis viendo que ahora hay algunos tonos de gris por ahí en el escenario, ¿verdad? Vamos a ir haciendo montañas grandes para que veáis cómo el height map de aquí va cambiando. Vamos a darle más dureza. Ya veréis que se va tornando gris, gris, gris. Y si llegáramos a hacer una montaña de altura 1024, que es el límite, los puntos donde fuera de máxima altura serían de blanco puro. ¿Vale? ¿Veis cómo está creciendo en un escenario y va apareciendo... se va poniendo gris. Bueno, pues vamos a darle a ese Show Water y así vemos qué parte sobresale del agua y qué parte queda por debajo. Muy bien. Ya más o menos yo creo que ya el que no sepa de qué va la cosa ya lo va pillando. Muy bien, este es nuestro mapa de altura. Este en realidad. Si quisiéramos exportarlo le daríamos aquí. Si tuviéramos uno hecho ya, le daríamos a importar. Importar un mapa de altura, lo mejor es hacerlo en RAW o PGM de 16 bits antes que en mapas de bits de 8 bits. ¿Por qué? Porque una imagen de 8 bits lo que quiere decir en realidad es que hay 2 elevado a 8 tonalidades de color. Es decir, 256 tonos de color que como estamos en escala de grises, habría 256 tonos de grises y luego estaría el blanco puro y el negro puro. No habría más colores. Entonces, en un mapa de altura 1024 no nos conviene tener solamente 256 divisiones de la altura, sino que nos convendría hacerlo en un mapa de 16 bits, ya que 2 elevado a 16 son 65.500 y pico tonalidades de grises y el terreno estaría en el mapa de height map estaría mucho más preciso. Si no me he explicado bien, ya sabéis. Pregunta por comentario y yo me explico. Pero vamos, viene bien que sepáis ese tipo de cosas. Aquí en realidad hay un montón de cosas que son muy... Yo nunca las utilizo porque son todas muy automáticas, como hacer una isla. Remove Ocean y Ocean Level, Set Ocean Level vienen muy bien porque veréis, ahora mismo el océano está a la altura 16. Puedo ponerlo a la altura 2, por ejemplo. Y ahora hay mucho más terreno por encima del agua, ¿veis? Porque lo he levantado. Y desde el terreno que está aquí en el fondo del mar hasta la superficie del mar solo hay 2 unidades de altura. Puedo ponerlo, el océano, a menos 2. Entonces el océano... Bueno, el océano desaparece, claro, porque no puede estar en negativo. Pero para eso tenemos aquí la herramienta quitar océano, que lo que hace en realidad es ponerlo a menos 10.000. ¿Vale? Lo pone a menos 10.000 y desaparece. Si no hubiéramos marcado la casilla de que hubiera terreno en el escenario, ahora mismo estaríamos en un escenario sin terreno y sin agua, lo cual puede venir muy bien para escenarios interiores en los que no queráis que el ordenador tenga que cargar los polígonos del terreno ni nada, o escenarios en el espacio, que bueno, ya le dedicaré un mini tutorial, que también hay bastantes por ahí, podéis buscarlos. Ya le dedicaré un tutorial para que veáis cómo se hace, que es una cosa muy sencilla. Pero el agua la vamos a dejar como estaba, a una altura de 16, y reaparece nuestro océano. Aquí en modificar pues tenéis también otras cosas automáticas como son suavizar pendientes, suavizar las playas, normalizar, reducir rango. No estoy totalmente seguro de lo que es, pero creo que es igualar, no igualar, sino algo así como suavizar las pendientes, que lo que hace es diferenciar más todavía lo alto de los blancos de los negros, para que me entendáis. Si le diéramos a reducir rango, los blancos serían aún más blancos y los negros aún más negros. Entonces las pendientes serían más rectilíneas. Ya os digo que estas son herramientas que yo nunca utilizo porque me parecen bastante
no les veo utilidad porque son todas tan automáticas que yo lo hago todo a mano o con mapas de altura. Y bueno, podemos invertir el terreno, con lo cual todo lo que antes era negro ahora es blanco y el terreno ahora está así de alto. Y todo lo que antes era negro ahora es blanco. Y viceversa, vamos, que no sé ni lo que he dicho. Vamos a volver a invertirlo para volver a nuestra isla. Y nada, aquí poner otra vez, borrar el mapa de altura, dejarlo como estaba al principio. O escalarlo, que no le veo mucha utilidad ahora. Pero ya, está bien que sepáis que eso está ahí. Y podemos también generar un terreno de forma totalmente aleatoria. Le damos a generar terreno y aquí controlamos los números que se van a emplear después en un, no sé, en un logaritmo para crear el escenario con las cosas que le digamos. Tamaño, pues un tamaño de 9. Ruido, pues un ruido de no sé cuánto. Esto es todo ir probando, pero ya os digo que probablemente lo que queráis es controlar cómo se crea vuestro escenario y no otra cosa. Voy a terminar ya con el editor de terreno a gran escala. Vamos a pasar ahora a editar el terreno así viéndolo. Tenemos en modificar aquí en Roll Up Bar las mismas herramientas que teníamos antes. Rise Lower ya lo habéis visto. Flatten sirve para hacer mesetas, ¿vale? Ponemos un pincel así grandecito con su círculo interior y su círculo exterior para que no sea todo muy duro. Una dureza tampoco muy grande, porque si ponemos una dureza, veréis lo que pasa. Aquí lo vais a ver más claro. Altura, si le doy altura 1, va a hacer una meseta a la altura 1 que está bajo el mar. El mar, recordad que está a la altura 16, así que voy a poner una meseta en la altura, por ejemplo, 25. ¿Vale? ¿Veis? Ahí está donde va a acabar el terreno. Y ahora se hace la meseta. Como está con dureza 1, fijaros en el corte que hace. Ese corte tan rectilíneo entre lo más alto y lo más bajo. Enseguida, ¿veis a lo que me refiero? Si le dais a dureza 0,2, va a estar mucho más suavizado. Porque se va a aplicar... Bueno, no está tan suavizado porque pasar de una altura 25 a de repente una altura de 1... pues hombre, tampoco es... Lo mejor es ir poniendo varias mesetitas. Aquí, así. Y ya está el terreno mucho más suavizado, ¿veis? Entonces, habéis entendido, espero que hayáis entendido cómo va lo de la dureza, porque es muy importante para controlar los pinceles. Y lo de la aplicación de los círculos interiores y exteriores del pincel. Vosotros mismos ya os digo que la mejor manera de aprender es que vosotros vayáis experimentando y utilicéis mis tutoriales pues para comprobar que lo que habéis aprendido se puede utilizar de más maneras. Si por ejemplo aquí tenemos Smooth y Peak Height, que significan suavizar esta y tomar una altura esta. Podemos utilizarla si por ejemplo estamos utilizando Flatten y mantenemos pulsado Shift. Espérate que no funciona. Vale, le dais a control y seleccionáis tomar altura. Esto sirve para prácticamente el único uso que tiene es para la herramienta Flatten, la de mesetas. ¿Por qué? Pues porque ahora se me pone el cuentagotas este y selecciono por ejemplo aquí, a una altura de 18. ¿Veis aquí? Pone 18. Flatten entonces se me pone automáticamente en 18 y ahora lo igualo todo a 18, que es la altura que he tomado, ¿vale? Ya está. Esa es la mayor utilidad que tiene Peak Height para que podáis igualar cosas. O bueno, con Rise Lower no le veo tanta utilidad, pero seguramente alguien lo utilice. Y ahora manteniendo pulsado Shift, que es lo que os quería decir antes, tenemos ya la herramienta Smooth, así no tenemos que venir aquí y clicar, sino que simplemente con mantener pulsado Shift ya está. Cambiamos el radio a un radio más o menos así, aquí igual no tan grande, un radio de 25. Y suavizar es bueno que no lo utilicemos nunca con mucha dureza, porque suavizar es precisamente disimular un poquito estos picos. Veis que está todo con muchos picos. Si lo utilizamos un poquito se suaviza. Si le damos a mucha dureza, nos lo va a suavizar todo tanto que a lo mejor no nos interesa. Entonces,
es mejor darle a una dureza de 0,2 o incluso menos e ir poquito a poco controlando los picos estos, porque el terreno nunca es regular, a menos que sea una llanura muy llana. Pero si por ejemplo estamos haciendo una colina, nos interesa que tengan algunos piquitos que no sean muy pronunciados, y así le vamos dando a smooth, porque este pico de aquí es demasiado pronunciado. Lo utilizamos un poquito y ya lo dejamos así, que ya está más disimulado, y tenemos nuestras colinas bien hechas. Vale, pues ya está despachado todo lo que son las herramientas de modificar el terreno. Y luego está vegetación, voxel painter y agujeros, que voy a enseñarla en otro tutorial cuando pueda, porque yo creo que requieren su propio tutorial. Vegetación la voy a explicar en otro tutorial, básicamente porque si no este se me va a hacer demasiado largo. Podemos también mover áreas. No es algo que yo utilice mucho, pero es algo que está ahí, se puede hacer. Simplemente lo que tenemos que hacer es darle a seleccionar fuente, select source. Ponemos el cubo. En este cubo, todo terreno que contenga este cubo que hay ahí, que es tan grande, es lo que va a copiar. Lo ponemos ahí, por ejemplo, y ahora le damos a seleccionar target u objetivo. Ponemos el cubo en otro lado y le damos a copiar o mover según lo que queramos. Vamos a darle a mover, y ahora dice, a este aviso lo que nos intenta decir es que la operación no va a ser, no vamos a poder deshacerla. Si queremos hacerla aún así, le damos a ignorar y ya lo termina. Yo no lo voy a hacer porque no me interesa básicamente. Así que ya os he explicado cómo editar el terreno, pero aún no os he explicado cómo texturizarlo. Si os fijáis, viene con una textura predeterminada, que es esta de cuadrados, que a su vez está repetida a mayor escala. Fijaos, si me alejo mucho, se sigue viendo la misma textura de cuadros, pero a una escala mucho mayor. O sea que eso es así porque las texturas de CryEngine tienen las texturas de terreno tienen dos niveles. La textura que se ve cuando estás aquí cerca, una textura más de detalle, y la que se ve cuando estás lejos, que es esa que estoy señalando ahora mismo con el ratón. Para cambiar las texturas nos vamos a ir a terreno, textura, y aquí tenemos las texturas que va a utilizar el terreno de nuestro escenario. Aquí está la textura por defecto. Vamos a darle a añadir capa, add layer. ¿Veis? Podemos también exportar las capas de textura o importarlas, como hacíamos con el editor de terreno. Y bueno, estas utilidades las tenemos aquí también, así que vamos a darle a añadir una capa, ¿vale? Podemos también borrarla o moverla según tenemos aquí organizado, ¿vale? Esta de aquí, Layer Texture, es la textura que se ve de lejos, ¿vale? Y aquí, esta que estoy señalando con el ratón, es la textura que se ve de cerca. Vamos a cambiar la que se ve de cerca. Nos vamos aquí. Este es el Material Editor, que controla todas las texturas que estábamos manejando en el nivel. Vamos a abrir Materials y vamos a irnos a Terreno. Todas estas texturas son las que vienen ya con el editor por defecto, ¿vale? Pero yo ya en otro tutorial os enseñaré a hacer vuestras propias texturas de terreno. Aquí tenemos Grass 1, 2, 5, 9, son de césped, como su nombre indica. Acantilados, cliff, ¿vale? Una textura que se llama 3D, que pone aquí 3D, y tiene X y Z. Yo aún no sé cómo se hacen, no sé cómo hacer una propia, pero sí sé que se aplican distintos en el eje X, Y o Z. Es decir, no es lo mismo coger esta textura Cliff Grey 3D y aplicarla aquí en el suelo. Se va a ver distinto que si la aplico en esta pared que es casi vertical, ¿vale? Se va a ver distinto. Y bueno, ya os digo que yo no sé cómo hacerla. Si alguien sabe, por favor que lo dejen un mensaje, o sea, en un comentario, lo que pueda. Y ya vemos, ya así aprendemos todos cómo se hacen estas texturas 3D, que lo que es que se aplican distintos según qué eje. Y
Ahora vamos a poner nuestra textura. Vamos a poner, por ejemplo, Ground Stones Rough. Esta de aquí. Simplemente seleccionamos, cerramos el material editor, le damos a asignar material y ya esta capa nueva que tenemos aquí ya tiene esa textura de cerca. Ahora vamos a cambiarle el nombre haciendo doble clic y vamos a llamarla tierra, por ejemplo, ¿vale? Vamos a darle al Layer Painter, seleccionamos tierra, aquí tenemos radio de la paleta, del pincel, ¿vale? Podemos cambiarlo también y dureza con la que se aplica. Dureza, os voy a decir lo que yo recomiendo. Por ejemplo, si queremos llenar todo esto de esta textura, simplemente la pintamos, ¿vale? La pintamos así un poco. Y como el cambio de una a otra es muy brusco, pondría dureza a 0,2, por ejemplo, que es lo que siempre viene por defecto, aunque podéis ponerla como queráis. Y la vais aplicando, incluso menos, venga, menos. La vais aplicando así, y así el cambio es menos brusco de una textura a otra. Ahora mismo a lo mejor no lo notáis mucho porque la otra textura que hay al lado es la de cuadros y no se nota, pero creedme que cuando estéis manejando esta textura, ¿veis cómo se funde con la otra? Si la otra fuera de césped lo notaríais mucho más. Notaríais mucho más que el cambio es más gradual y más suave y queda mejor. El color de la textura lo tenemos aquí a la derecha. En versiones anteriores de CryEngine 3 esto no funcionaba así, pero ahora es así desde hace poco. Si la tenéis en blanco puro, el color de la textura va a ser el del archivo de la imagen que tenga la textura, que en este caso es marrón. Si por ejemplo la ponemos verde, así verde fuerte, ahora se pone verde, ¿veis? Vale, pues nosotros la vamos a dejar en blanco, porque lo normal es que si la textura viene ya preparada en blanco, pues, o sea, con su color la dejamos en blanco y ya está. Y ahora, fijaros cómo las líneas negras de la textura esta, si yo aplico la mía de tierra aquí, no va a cambiar la textura, o sea, va a seguir estando negra por aquí. ¿Por qué? Pues eso es porque la textura que tiene por encima es la misma, es la de los cuadrados. Vamos a darle a cambiar Layer Texture y vamos a, fijaos en qué archivo, en qué carpeta está. Está en Game, Textures, Defaults y vamos a poner Gray.dds, que es una textura muy sencilla, es uniforme, gris totalmente de 4 por 4 píxeles. Evidentemente no hace falta mucho más porque ya que como es uniforme y nos interesa para lo que nos interesa, la ponemos y ahora al aplicar ya se elimina el patrón de lejos que antes no queríamos poner. Ahora lo voy a aplicar en toda la isla esta textura, ¿vale? La voy a aplicar en toda la isla. ¿Veis cómo se va borrando también el patrón de la textura que se ve cuando estás muy lejos? Y ya está. Ahora está toda la textura, toda la isla, perdón, con esta textura. Pero ahora también tenemos un pequeño problema, que es que si yo lo veo desde lejos, voy a esconder esto un poquito, si yo veo esta isla desde lejos, se ve gris, se ve así, y no, yo quiero que a lo mejor, quiero que cuando esté aquí cerca, pues esto se vea bien, pero esa montaña me interesa por el motivo que sea, que también se le vea la textura. Bueno, pues eso se soluciona, es lo único de environment que voy a dar hoy, eso que voy a explicar hoy, me siento como un profesor. Abrimos environment y aquí en terreno tenemos la distancia en unas unidades propias, no son metros ni nada, sino es un factor. Tenemos cuando está en 1, quiere decir que a partir de la distancia 1, que no sé deciros cuál es, pero fijaos que más o menos ahí está cambiando, donde está mi puntero. Ya deja de verse la textura de detalle de aquí para verse la gris, la de gray.dds que pusimos antes. Si queremos que se vea la de la montaña también, pues en vez de 1 podemos poner por ejemplo 2 o 3 o el número que queramos, voy a poner 3, enter. ¿Veis? Y ahora lo que hay allí también se ve con la textura de cerca. Fijaos cómo todo cambia. Voy a poner 6 ahora. Y ahora todo lo que estoy viendo se ve con la textura cercana. ¿Veis la montaña? No sé si lo notáis. Ahora la montaña se nota que está como con puntitos negros porque se ve esta misma textura. ¿Vale? Pues si lo quito,
se verá gris. Así que si queréis, si ponéis una textura de acantilado a lo mejor y os interesa que se vea porque no queréis que se vea solamente gris, le dais, aumentáis ese número y así veis la textura ya aplicada entera. Así que bueno, yo ya os he enseñado a lo que es editar terreno y a editar, a texturizarlo, a poner que las texturas se vean de lejos. Ya os enseñaré a crear vuestras propias texturas. Y no me queda mucho más que decir en este tutorial porque ya os he dicho que Time of Day, Environment, Vegetación, lo voy a hacer en otros vídeos. Y bueno, no quiero entreteneros tampoco mucho más. Espero espero subir el próximo pronto. Y nada más. Un saludo.